En el 2020, Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett, realizó una entrevista en donde afirmaba que esta podría ser una década perdida para los inversionistas. En este video analizaremos las razones que lo llevaron a esta conclusión y cómo casi 2 años después de la entrevista han cambiado las cosas para el mercado. Bienvenidos. Charlie Munger es uno de los inversionistas más reconocidos y escuchados del mundo, y aunque mantiene un bajo perfil en comparación con Warren Buffett, Buffett le atribuye ser uno de los grandes maestros que ha tenido en su vida y ser el arquitecto de la Berkshire Hathaway moderna, con la clave de este cambio resumiéndose en: es mejor comprar acciones de grandes empresas a precios justos que acciones de empresas mediocres a precios bajos. Y es que recordemos que Warren Buffett se formó con Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, y quien, de acuerdo con Charlie Munger, vio su filosofía de inversión muy marcada por las dificultades que sufrió en la Gran Depresión y por esta razón era en exceso precavida. Y siguiendo esta filosofía, Buffett compraba acciones que estaban a precios excesivamente bajos y los vendía cuando el mercado corregía su error. Esto le permitió grandes retornos en una época diferente del mercado, en donde no había mucha competencia para eliminar estas ineficiencias del mercado y además era algo que podía hacer con poco capital. And what's happened in the investment field is, of course, that so many people have gone into it. And people have made so much money. And it's driven an almost frenzy of activity in the investment field. When I was young, there was practically nobody in it, and they weren't very smart. And now almost everybody's smart, even a Caltech graduate. A good proportion of them are sucked into finance by the money. And so that's been a hugely important development. I don't welcome it myself at all. Pero cuando aumentó el capital que administraba y el mercado comenzó a volverse más eficiente, fue necesario adoptar una perspectiva diferente, en donde le daba prioridad a los mejores negocios, inclusive si no cumplían con las estrictas reglas de valoración de Graham, pero obviamente tampoco pagando en exceso. Y mucho antes de todo esto, Charlie Munger estudió meteorología en la Universidad Caltech. Incluso llegó a participar en la Segunda Guerra Mundial como el encargado de disminuir la accidentalidad en la Fuerza Aérea por cuestiones climáticas. Y fue precisamente en una charla para esta universidad que Charlie hizo las declaraciones que llamaron la atención de los inversionistas. Pero antes de que analicemos estos comentarios, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para ver más videos como estos. You expect the next 10 years to have lower returns in the equity markets than the last 10? He doesn't Yes. give us an idea why. The answer is yes. And could you give us a hint as to why that might come to pass? Yes, because so many people are in it, and the frenzy is so great, and the systems of management, the reward systems, are so foolish that I don't think it's going to work at all. I think the returns will go down. Yes, in real terms, the returns will be lower. Charlie advierte que la llegada de muchas personas al mercado y el frenesí especulativo que acompaña a esto harán que los retornos de la próxima década sean mucho menores. ¿Por qué? Las personas compran acciones que cotizan a precios que asumen crecimientos muy altos durante mucho tiempo. Entre más sea el furor del mercado, más altas son las expectativas y más se reducen los retornos que se recibirán. Supongamos que tienes una inversión que te cuesta 100 y te dará 10 cada año de manera permanente. Entonces la rentabilidad de esta inversión es 10%. Si pagas 200 por esta inversión, entonces tu rentabilidad será del 5%. Si pagas 400, tu rentabilidad será del 2.5%. Por esta razón, el precio nunca se puede desvincular del proceso de inversión. Los mismos flujos de efectivo dan rentabilidades muy diferentes según lo que se paga por ellos. Y aunque esto es increíblemente obvio y hasta un poco tonto mencionarlo, no puedes negar que es un comportamiento que constantemente se ve en los mercados, en donde los inversionistas compran acciones a precios exorbitantes y que tienen descontados crecimientos absurdos y aún así esperan obtener grandes rentabilidades con esas inversiones. Y además, cuando se dan este tipo de situaciones, la distorsión en el precio es tal que las acciones pueden crecer mucho incluso, pero como las expectativas son tan poco realistas, las acciones terminan cayendo fuertemente, como le sucedió a muchas acciones tecnológicas durante el último año,
en donde incluso entregando resultados que reflejan crecimiento, la acción puede tener caídas abruptas, como le sucedió a Meta. Además, una parte importante de este análisis es que se refiere a retornos reales. Y esto es muy importante porque en otra porción de la entrevista Charlie Munger habla de las implicaciones que un exceso de impresión de dinero por parte de la Reserva Federal tendría sobre la economía y afirmaba que era algo que nunca en la historia había terminado bien. Y efectivamente no va muy bien con la inflación en máximos de 40 años. And we're in very uncharted waters. Nobody has gotten by with the kind of money printing we're doing now for a very extended period without some trouble. And I think we're very near the edge of playing with fire. Si se aumenta la inflación, entonces los retornos reales, es decir, los retornos después de que se ha considerado la inflación, disminuyen. Y de nada sirve tener retornos nominales altos si los reales son cercanos a cero, como sucedió en la década de los 70, en donde la inflación generó una década perdida para los inversionistas, en donde obtuvieron cero retornos reales a pesar de que los índices subieron. Entonces, tenemos dos factores que podrían darle la razón a Charlie, y es que si la inflación es alta y no baja a los niveles usuales de alrededor del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal, y además los retornos de las acciones por el nivel de precios tan alto que ha alcanzado no son lo suficientemente altos, entonces podríamos estar ante un mercado sin retornos reales en esta década. Y en esta gráfica del Standard & Poor's 500 puedes ver que es precisamente lo que ha sucedido históricamente con el mercado. Optimismo, corrección y recuperación, con largos periodos en donde la rentabilidad ha sido cercana a cero. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que entres en pánico y poner mi granito de arena para que el mercado caiga y yo pueda comprar acciones más baratas. Profesor Kokun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. No, para nada. Aunque como ya te lo he dicho en un par de videos este año, me parecería maravilloso que el mercado cayera. Mi objetivo es analizar la opinión de inversionistas y darte la información que le aporte a tu proceso. La decisión y lo que tú hagas con tu dinero finalmente es tu decisión y de nadie más. Respecto a cómo invertir en un periodo como estos, te recomiendo que mires el video que hicimos con los consejos de Warren Buffett al respecto, pero que de manera muy resumida es: no intentes predecir al mercado, no inviertas todo tu dinero en un mismo momento, hazlo en un intervalo de tiempo. Invierte en acciones en donde te sientas cómodo con las caídas, porque podrían ser muy dolorosas. Porque lo único que puede mitigar que esas caídas sean dolorosas y que no te genere tanta presión psicológica es que inviertas en buenos negocios que puedan responder a un ambiente económico difícil y evitar pagar en exceso por ellos. Si no sabes cómo hacerlo, puedes ver nuestro programa en Hotmart, en donde te enseñamos cómo identificar estos negocios y en donde además tenemos un club de inversionistas para que compartas tus ideas de inversión con otras personas. Te dejaré el link en la descripción. ¿Y tú? ¿Crees que esta será una década perdida para las inversiones? ¿Crees que lo que ha sucedido con empresas como Facebook, que perdió el 26% en un día por no cumplir las altas expectativas, se repita a lo largo de este año? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.